Desde los estudios de Cholusat Sur, Canal 36, este es su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tendremos un programón como siempre, con los temas que generan impacto, con los temas de actualidad, con los temas que tenemos que compartir con personajes importantes de la vida nacional, con quien vamos a analizar, criticar, proponer en relación a lo que está ocurriendo en este país. Y bueno, vamos a entrar en materia de inmediato. Y quiero iniciar con un tema delicado, con un tema sensible, para un sector muy noble, para un sector que ha sido generoso para las divisas del país en los últimos años. Y me refiero al sector café, un sector que ha generado ganancias importantes, pero que también ha generado un buen nombre para Honduras, la calidad del café que se exporta y que está en Londres y que está en Italia. Bueno, cuando no tiene droga, ¿verdad? Pero que el nombre de Honduras en el sector café está muy bien representado en el ámbito internacional. Cuando venimos al país nos encontramos con varios problemas. Problemas antes de la pandemia y no digamos ahora durante la pandemia. Son situaciones difíciles las que están viviendo no solo los productores, sino también las personas que trabajan con este sector. Trabajadores, personas que están en los cerros, en los cafetales, trabajando para la recolección, para tostar el café, para todo ese proceso. Y todos estos productores aportan más de $10 por cada saco que se exporta. Y hoy por hoy la realidad que están viviendo estas personas y sus empleados es dramática. Evidentemente no hay producción, evidentemente no hay exportación, evidentemente no hay una serie de cosas que puedan generar recursos. Y lo más doloroso, amigos televidentes, es que hay millones de dólares en el ICAFE. ICAFE que ha sufrido por mucho tiempo presidencias como la de Asterio Reyes, muy mala gestión de Asterio Reyes por muchos años, generó en el ICAFE una dictadura nefasta que no permitió el desarrollo del sector café. El sector café se ha desarrollado gracias a ustedes, amigos productores, gracias al esfuerzo de sus trabajadores en cada finca, al esfuerzo que realiza cada persona que le apuesta recursos, no necesariamente de Banadesa, porque en Banadesa solo cafetaleros como Chucho Cafatis que tiene acceso, que no ha pagado un montón de millones de dólares al Banadesa. No, hay productores que con fondos propios, con herencias, con mucho esfuerzo, han logrado sacar adelante sus cafetales. Pero es lamentable lo que están viviendo en este momento los productores, porque en el ICAFE, hoy bajo la gestión de un individuo que se llama Francisco Ordóñez, está en el peor momento. A pesar de tener millones y millones de dólares, que no sabemos dónde los tienen, probablemente en la banca privada, a plazo fijo, otros son los que están sacando provecho de los recursos de los cafetaleros, son millones de dólares. Y en este momento, de acuerdo a las informaciones que están trascendiendo, pues se vienen ya serias protestas en contra del ICAFE. Vemos que hay diferentes medios de comunicación que ya están informando en esta temática. Para el caso les muestro un Twitter que destaca Radio América, donde se evidencia también esta problemática del sector café. Vean ustedes, protestas. Son protestas contra Francisco Ordóñez, porque es un personaje que le está haciendo muchísimo daño al café, al sector café. No ha dado el ancho en su presidencia como líder, como cafetalero. Pasa más ocupado en el sector cooperativo porque es cooperativista o es cafetalero. Entonces esas son las cosas que le hacen daño a los diferentes rubros en el país. Cuando una persona se cree más vivo que otro, ese es un problema. Y hoy por hoy nos solidarizamos con todos los productores del sector café que están abandonados. En las últimas horas el presidente Hernández hizo un anuncio en cadena nacional de radio y televisión que viene un incentivo
millonario para el sector café, pero se va a manejar a través del Banprovi. Cuando estaban los recursos en Banadesa, solo empresarios como Chucho Cafati es que tenía acceso a los recursos para el sector café, pero el pequeño productor no. Un productor que no tenía padrino político no podía acceder a los recursos. Y lo mismo va a ocurrir ahora. Ya están los tiburones como Francisco Ordóñez, que ya saben a quién le van a destinar estos recursos. Ya saben a quiénes van a ser los cafetaleros que les van a hacer entrega de estos recursos. Entonces, elevamos nuestra voz de protesta, solidarios con los productores de café que son del pueblo. Productores de café que no son de la élite política o de la élite empresarial. Productores de café que han sido honestos y transparentes, que le pagaron a Banadesa, que pagan sus cuentas en el ICAFE, que pagan los préstamos en el Bancafé también, que no ha sido una alternativa a Bancafé para los productores. Tienen un banco los cafetaleros y no sirve para nada. No está sirviendo en este momento, que debería extender la mano para los productores. O sea, que es un enorme problema que está viviendo el sector café en el país. Pero pasa por tener buenas decisiones de las autoridades. Francisco Ordóñez es el presidente del ICAFE y no ha dado el ancho, según las denuncias de productores que están molestos y que vienen a protesta en las próximas horas. Ya no aguantan la protesta porque Francisco Ordóñez los tiene en el abandono. Y es lamentable y es vergonzoso lo que está ocurriendo en el sector café. Se viene una gran protesta a pesar del COVID-19, a pesar de los toques de queda. Los cafetaleros bajan del cerro y van a bajar del cerro a protestar contra Francisco Ordóñez porque se están muriendo de hambre. Y eso es injusto, porque es un sector que ha sido generoso, es un sector que ha generado millones de dólares en los últimos años que están ahí. Sea necesario hipotecar ese monumento que tienen ahí como edificio que se llama Asterio Reyes, hipotéquenlo y saquen del hambre a todos estos productores y a sus trabajadores. Eso es lo que corresponde. Y desde Voces de un Diálogo, desde este programa, pues hacemos un reclamo formal, porque no puede ser que estas personas nos llamen todos los días que se están muriendo de hambre cuando tienen millones de dólares ahí en el ICAFE. Se anuncian entonces las protestas en contra de Francisco Ordóñez y esto va a generar otro problema también. No, hombre, no puede ser así. O renuncia Francisco Ordóñez de ser presidente del ICAFE, nombran a un presidente que resuelva estos problemas, porque en momentos de crisis es cuando se puede demostrar qué tipo de liderazgo se tienen en las instituciones. Estamos en crisis, estamos en una pandemia, una grave enfermedad que está golpeando al mundo entero, que está golpeando diferentes sectores en el país, pero el sector café tiene dinero para sostener a sus productores, para sostener a sus trabajadores, para sostener sus fincas. Hay que soltar ese billete, no para los políticos, hay que soltar ese billete para los que con su esfuerzo han sacado adelante a este rubro y han aguantado la roya y han aguantado la caída de los precios en el ámbito internacional y han aguantado todo lo que ustedes quieran, incluyendo a ustedes políticos, que se metieron y permearon el sector café y desde ahí ha venido en picada este rubro que ha sido, repito, tan generoso con el país. Muy bien, dicho esto, vamos a establecer comunicaciones siempre en el ámbito del sector de la economía social en el país. El CODECE es una importante organización con representatividad en todo Honduras. Vamos a establecer una comunicación. Me indica la producción si estamos listos ya. Muy bien, para tener una comunicación hasta el departamento de Colón. En Tocoa nos atiende Evelio Ramírez, expresidente del CODECE a nivel nacional. Actualmente colabora con el CODECE regional en Tocoa, en el departamento de Colón. Un hombre muy bien informado en torno a las necesidades de este sector importante de la economía social del país. Evelio, ¿qué tal? ¿Qué información tiene en torno a cómo la están pasando los paisanos y todos los amigos allá en Colón? Mucho gusto. Pues mire, Alan, buenas, ¿cómo estás tú? Por allí, pues, como dicen, con todas las condiciones para poder mantenernos bajo la estricta cumplimiento de las normas que se están tirando. Como tú sabes, el departamento de Colón tiene restricciones a manera de que solo estamos trabajando a un dígito. Y eso, pues, nuestro departamento está cumpliendo con ese trámite, y eso nos trae, pues, consigo mismo
las dificultades como para aliviar la crisis, tanto alimentaria como financiera, y impacto que está provocando bastante en las organizaciones y en las instituciones financieras. Y en el caso de nuestras cooperativas de ahorro y crédito, pues eso nos trae bastantes dificultades. Y en el nivel de las organizaciones por acá, pues hemos estado peticionando, tanto a través de SINAGER, a través de nuestra representación en el CODES de Tegucigalpa, pero no hemos tenido ninguna respuesta en ese contexto, porque las alimentaciones sí han venido a Tocoa y se les ha dado, pero a nuestras organizaciones realmente no han sido consideradas ni tomadas en cuenta, Alan. Bueno, y eso es lamentable, sobre todo porque en las cadenas nacionales de radio y televisión hacen referencia desde el gobierno que van a utilizar los CODES y las empresas de la economía social, las cooperativas, para poder facilitar más bien la distribución de recursos, no solo económicos, sino también de alimentos, Evelio. Casualmente, para esta semana hay una reunión, tengo entendido, a nivel del CODES nacional, con todas sus agremiadas para hacer un fideicomiso con respecto a un fondo creado por el gobierno, creado por CODES, creado por la cooperativa Chorotega, para ver de qué manera aliviamos un poco la parte financiera en cuanto a la producción y financiar a nuestras organizaciones y a los afiliados para darle una reactivación a la parte agrícola. Sin embargo, eso puede venir a ayudarnos en gran medida, pero la emergencia más es la alimentación, que realmente está parado todo. En Colón no hay producción, pues en este caso lo único que está trabajando ahorita son las fábricas de extracción de aceite, pero hay con ciertas limitantes porque las organizaciones están cortando su palma, pero con esa restricción que se tiene, que no pueden salir. Entonces, en el caso de nuestra empresa, la semana pasada le detuvieron el tractor que estaba trabajando y se lo detuvieron sencillamente. Pues entonces tuvimos que hablar y explicar que porque es una maquinaria agrícola, está trabajando, pues no podemos atravesar los procesos de producción, porque sí, entonces ahí estaríamos perdiendo. Inclusive la palma tiene su proceso y una vez que maduró hay que cortarla porque si no se pierde. Bueno, y en ese sentido hay que hacer esfuerzos. Ok, no quiero que se me vaya un elemento que me mencionó hace poco para luego entrar a este tema de la producción agrícola. Bueno, que se va a crear un fideicomiso y que van a apoyar diferentes organizaciones, incluida la cooperativa Chorotega, que anda muy bien con esos temas. Es un tema que viene trabajando desde hace varios años. Pero sí, el obligado, Evelio, es el gobierno. El gobierno es el del billete. El gobierno es el que tiene millones y millones de dólares para trabajar ese tema. Entonces, ellos son los que deberían de estar siendo altamente eficientes con la creación de esos fideicomisos. Yo siento que sí, y esa es una responsabilidad de parte del gobierno. Inclusive nosotros le hemos abierto los canales, pero mira, te pone el ejemplo que Banprovi tiene el dinero. Banprovi es una institución certificada, y por estar cuidando su certificación no va a atender a nuestro sector porque es un sector que no está certificado financieramente. Entonces nosotros no tenemos las condiciones que el mismo Banprovi pide. Entonces Banprovi está hecho para atender los bancos, pero no atender nuestras organizaciones. Entonces una de las salidas es que Banprovi no se meta a calificar a nuestro sector, sino que las cooperativas, en el caso de Chorotega, y que ese fideicomiso puede, el Banprovi, que tiene suficiente liquidez, que pueda depositar en ese fideicomiso para que podamos nosotros tener acceso a través de nuestros procesos de calificaciones, porque sí, nosotros tenemos, las cooperativas tienen un medio de calificar, pero no es el mismo calificar a un grande como calificar a un pequeño. Entonces, en ese sentido, el equilibrio es el que queremos guardar. Entonces, si Banprovi nos deposita dinero y que nos califique de acuerdo a las condiciones de nuestras organizaciones, yo le aseguro que esto reactivamos rápidamente la economía. Oh, muy bien, ahora pasemos al tema de la producción. Entonces me dice usted que se están metiendo arroyos, parando a los campesinos, a los compañeros de ustedes que van al campo, que utilizan los tractores y toda esta maquinaria, porque no se puede perder la producción.
¿Y siguen con Sí, esos argumentos? en ese caso yo te diría de que nosotros acá en Colón, lo que más se usa en el campo son los tractores, las volquetas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, las organizaciones que tenemos en las cooperativas que tienen Palma, las empresas asociativas, tienen sus tractores y esos andan en el campo, pero de hecho, para ir a dejar esa producción a la fábrica tiene que caminar por la CA13, que es la carretera que nos conduce de Trujillo a Ceiba. Entonces, a veces hay operativos. Pero estamos hablando de Palma, ¿verdad? Estamos hablando de Palma. ¿Y qué otro producto En el caso de la leche no hay problema porque la fábrica, los tanques de la fábrica de Sula viene a recoger la leche. En el caso del cítrico, pues eso está parado ahorita, va, por su veda, porque como el cítrico es por temporada y ahorita está ya terminando el ciclo, el primer ciclo. Pero en el caso de los granos básicos, el caso del plátano, el caso de los frijoles y eso está ahorita parado. No tenemos ahorita para este periodo. ¿Parado por qué? Estamos porque no hay suficiente liquidez, no hay dinero para arrancar. Y la otra es que nuestras organizaciones están ahorita ilíquidas. No tienen fondos, no tenemos fondos. Y justo no es lo que está diciendo el gobierno, que hay que reactivar el agro y que hay miles de millones de dólares para eso. No entiendo, él. Es que allí es donde está el problema. Viene el banco y viene el gobierno, el presidente Juan Orlando y dice, mandamos 30 millones de lempiras al sistema financiero. ¿Sí? El sistema financiero está hasta el tope de liquidez, tiene suficiente dinero, pero no nos presta porque nuestras organizaciones no están sujetas a tantas restricciones que tienen ellos los bancos. O sea, no somos bancables, pues, o sea no son sujetos de crédito, no son sujetos de crédito. Es correcto, exactamente. Y entonces, ¿cuál es la ayuda? ¿Cuál es la ayuda para el allí, ¿qué es lo que nosotros le estamos proponiendo al gobierno? ¿Qué es lo que le estamos proponiendo al gobierno? Que nos ayude a través de Banprovi. Tenemos los canales, nosotros tenemos un fideicomiso de más de 30 millones de lempiras en Facach, haciendo nada ese dinero, y entonces ¿por qué no nos autorizan? ¿Cómo? Nosotros tenemos más de 30 millones de un fideicomiso de FODESE, Fondo del Sector Social de la Economía, en Facach, y Facach tiene ese dinero en los bancos depositados a plazo fijo y no están trabajando en las organizaciones. Y ustedes no ganan intereses. Ustedes no ganan ni siquiera una empira de intereses. Nada. Nosotros no estamos ganando nada en esto. ¿Cómo cree, hombre? Entonces, así de clarito. Entonces, nuestro reclamo está en la siguiente temática. Que esos dineros que tiene Facach, que son casi más de 30 millones, pero ahorita seguro estoy que en los bancos tienen más de 10 millones de lempiras, que nosotros depositemos esos dineros en el fideicomiso, que podamos hacer, que CODESE lo pueda manejar, porque tiene la estructura para hacerlo, que Banprovi le deposite y que hagamos la vía de salida a través de la cooperativa Chorotega, que es una de las cooperativas que está a nivel nacional. Ok, ¿y hablaron con Pedro? Bueno, no soy yo el encargado de hablar con Pedro, son otras personas, pero sí. Este muchacho, no sé si ya arregló su situación que tenía por ahí. Ah, es que tiene problemas, ¿verdad? Pues sí. Andado, en esas situaciones no ha habido una comunicación con el CODESE. Pero qué barbaridad, hombre, son tan iguales que los cafetaleros ustedes. Hay un Francisco Ordóñez que les tiene millones a los cafetaleros y se están muriendo de hambre las familias que viven en eso. Había que romper con todas las estructuras que están montadas así y que tienen acaparado todos los fondos, pues. Entonces yo creo que el presidente tendrá que poner manos en eso y nosotros le ofrecimos los canales del CODESE nacional para que pueda hacer una apertura y pueda depositarse esos fondos y que se maneje con transparencia, pues, y nosotros somos personas trabajadoras, no somos personas de estar ahí usando recursos que no son de uno. Pero ahorita es el momento, Alan. Yo te digo honestamente que si el gobierno toma esa decisión, deposita esos fondos en el fideicomiso como un fondo de garantía que lo pueda depositar para que lo maneje CODESE, Banprovi,
Cooperativa Chorotega y otros actores que tenemos dentro de nuestro sector social de la economía, yo te aseguro que nosotros le ponemos la mano y le respondemos con la alimentación a nuestro país. Bueno, gracias por esta comunicación, Evelio. Un abrazo. Gracias, Alan. Y ahí estamos siempre a la orden. En cualquier cosa, pues usted sabe, estamos aquí en la primera línea de batalla. Muchas gracias, Evelio Ramírez, desde Tocoa, en el departamento de Colón. Así está el panorama y vea qué grave lo que nos dice Evelio Ramírez. Y es lo que nosotros condenamos acá en Canal 36, en el programa Voces de un Diálogo. Que CODESE tiene 30 millones de dólares en la FACACH y que no lo pueden liberar en este momento que están en crisis también por el tema del coronavirus, para que lo puedan manejar a través de un fideicomiso y poder liberar estos recursos y que se pueda solventar la problemática que tienen varias personas que son beneficiadas con los proyectos del CODESE. Nosotros estamos en contra de ese tipo de situaciones. No puede ser posible. Ha sido importante este diálogo con Evelio Ramírez porque vean que nos damos cuenta de este tipo de situaciones. 30 millones en la FACACH, suéltenlos por favor, hombre. Desde acá le hacemos un llamado al buen amigo Pedro Aguilar, presidente de la FACACH, para que suelte esos millones porque los tienen a plazo fijo. ¿En qué banco? ¿Quién está ganando los intereses? Si ese dinero es del CODESE, hay que soltarlo, según lo que dice Evelio Ramírez, para poder beneficiar a las personas que están siendo severamente golpeados con este tema del coronavirus. Para que vean ustedes cómo se manejan las situaciones acá en el país. No solo en el gobierno es el problema, no solo los diputados tienen problemas o en la corte, hay problemas de gobernabilidad también en estas instituciones y tenemos que analizarlo porque en medio de la pandemia el panorama es amplio y tenemos de a poco que ir analizando cada uno de los sectores. Nos vamos a tomar el tiempo para el caso para poder analizar si de verdad los bancos están ayudando o no están ayudando a sus clientes. Muchas personas me dicen que hay algunos requisitos adicionales a los que ya se anunciaron que se tienen que cumplir en la banca para poder ser beneficiado con ese tema de los 3 meses. Pero al parecer siempre cobran intereses. Vamos a analizarlo. Tenemos que poner en orden este país. Ya basta de aprovecharse de los más pobres. Ya basta de aprovecharse de los dineros del pueblo. Ya basta de estas cosas, hombre. Tiene que parar esta ola de corrupción que está suelta en este momento del coronavirus. Condenamos eso y lo tenemos que denunciar. Muy bien, tengo que cumplir con patrocinadores en el programa. Quédese con nosotros. Vamos a la pausa y luego continuamos con más en Voces de un Diálogo. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. La entrega del espectro radioeléctrico Patrimonio Nacional de Honduras, puesto en bandeja de plata para las compañías celulares Tigo y Claro, es algo que a los entes investigadores del Estado les importa un comino. Al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, esta millonaria concesión a Tigo y Claro le vale chancleta. Este informe ahorita solo contempla sobre datos de instituciones descentralizadas, centralizadas y alcaldía municipal. Estas concesiones para Tigo y Claro representan miles y miles de millones de dólares y a Transparencia Internacional también le pela. Honestamente, en medio de todo esto, yo no he tenido tiempo de ver estos detalles. Las millonarias concesiones a Tigo y Claro también les importan un bledo al Tribunal Superior de Cuentas. En época de emergencia, la ley, si gusta páseme la ley por favor, Ronnie, la ley establece que se suspenden los procedimientos de licitación. El movidón en la entrega de concesiones a las telefónicas Tigo y Claro no les importan a las autoridades que investigan corrupción en Honduras. Ellos están ocupados en la compra de mascarillas, alcohol, guantes, televisores y percoladoras. Estoy trabajando en lo del COVID, que es lo más principal ahorita en este momento, atender al ciudadano. No tengo el tiempo para hacerlo. En este momento yo estoy más concentrado en la parte de la que es la emergencia, la compra del COVID-19. Que el pueblo juzgue. Xolusatsur lo denunció
en el momento propicio. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las planillas de abril y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto después de la tormenta volveremos a abrazarnos. Continuamos con Voces de un Diálogo. Muchas gracias por continuar con nosotros en Voces de un Diálogo. Tenemos más información, tenemos más diálogos, tenemos más plática, más análisis, más comentarios y más críticas en relación al acontecer nacional. Bueno, el tema de la política está parado relativamente para algunos sectores y muy puntualmente está parada la oposición política. La oposición política de verdad que está en cuarentena y están ocurriendo una serie de situaciones en el país que debería llamar la atención de la clase política de oposición. Bueno, uno de los temas en agenda son los nuevos partidos políticos. En marcha está el proceso, por ejemplo, del Partido Salvador de Honduras. Vamos a establecer una comunicación, me indica la producción, ¿estamos listos? Muy bien, ya está en la línea don Tony García, quien es un asesor del ingeniero Salvador Narrala, miembro del Partido de Información Salvador de Honduras. ¿Cómo está este proceso, Tony? ¿Ya van a terminar? ¿Les van a dar el partido? ¿Qué les ha dicho el organismo electoral en torno a su trámite? Muchas gracias por atendernos en Voces de un Diálogo. Muy buenas, un gusto saludarles. Pues mire, desde que el gobierno decretó un toque de queda y paralización de la administración pública, eso también incluía que el CNE cerrara sus puertas por razones de la pandemia. Y desde entonces, pues, se han parado los plazos. Todo está, por el momento, congelado. Estamos en el punto de exhibición de documentos, de firmas de autoridades y de ciudadanos. Y es un proceso de 2 meses que se nos quedamos ahí, como se dice, a mitad de camino. Y nos preocupa que el tiempo está pasando, pero al mismo tiempo entendemos que esto es una pandemia, ¿verdad? Que todo se paralizó. La administración pública no está trabajando por la prevención y por la salud de todas las personas involucradas. Entonces, en esta época de emergencia tenemos que ser pacientes. Nosotros estamos conscientes que todo se hizo bien, requisitos completos, hechos verificados, números de firmas, estructuras y ojalá que esto pase rápido, porque no se puede exigir lo que no se puede ahorita hacer debido a la pandemia. ¿Verdad? El hondureño está preocupado por la pandemia en estos momentos, entonces no vamos a poner en riesgo la salud de nadie, así que estamos esperando con paciencia. Muy bien, pero ya han tenido una comunicación oficial de parte del Consejo Nacional Electoral respecto a qué protocolo o qué dice la ley o qué van a hacer, porque sobre esto se genera mucha especulación. Ya dicen que
para ahorrarse los problemas se los van a entregar el partido o no se los entregan, o sea, van de un extremo a otro. Concretamente, ¿qué les han dicho? No, pues no he escuchado nada de eso, ¿verdad? En tiempos excepcionales se podrían tomar medidas excepcionales, ¿verdad? Como si no se pueden correr los plazos por la salubridad y todo, pues podría ser comprensible, algo así. Pero no hemos hablado de eso. Hemos hasta el momento esperado pacientemente. A veces nos piden alguna información, algún papel que se manda por electrónicamente, pero yo creo que en algún momento los señores magistrados tendrán que ver, ¿verdad?, qué se va a hacer, porque tampoco se podría perder el partido, que llegue la convocatoria a elecciones y que por esta causa no pudimos ser inscritos, ¿verdad? Eso se llama fuerza mayor, acto de Dios, caso fortuito, lo que usted quiera. Entonces, en este sentido, si llegamos a un punto de que los tiempos no van a dar y que por culpa de la pandemia, pues yo esperaría en ese momento que los magistrados los concejales, como se les llama ahora, pues van a tomar una decisión excepcional de acuerdo a los tiempos excepcionales, pero todavía no estamos ahí, todavía hay tiempo, estamos en el mes de abril, la convocatoria es en septiembre, así que todavía no es el momento de preocuparse, pero sí deseando que esto pase rápido para que tratemos poco a poco la normalidad, sin sacrificar y sin arriesgar la salud de las personas. No hay economía, no hay país si el pueblo, si los ciudadanos estamos enfermos, así que a esperar con paciencia y a ver qué sucede. Muy bien, hay algunos elementos que forman parte de la vida real y que no está en las manos ni del Consejo, ni de ustedes, ni de nadie. Es un tema de que se pueda postergar las medidas excepcionales que usted hacía mención. En ese sentido, si se van cumpliendo los plazos y los llevan al límite ustedes de tener que tomar una decisión al margen de la ley o apegada a ley, ¿cómo están manejando esos escenarios? Porque mira, esto no se va a componer de hoy a mañana, ni tampoco en un par de meses. El mundo entero está en vilo todavía en relación a este tema. Y discúlpenme la insistencia, porque acá el tema es que evidentemente ustedes son personas honorables, que han hecho un trabajo respetable, y nosotros como periodistas lo sabemos. El tema es que usted sabe que vivimos en un país de la suspicacia. Entonces, ¿se van a cumplir los términos o no se van a cumplir los términos? A mí lo que me llama la atención es que no han tenido ninguna comunicación oficial del Consejo orientándoles sobre qué se va a hacer, cuál va a ser el mecanismo a utilizar. Sí, por el momento no hemos hablado, no nos han comunicado nada, no hemos preguntado qué va a pasar si esto sigue así, de manera indefinida. Sí hay que sentarse y hablar con ellos, porque, como dice usted, esto puede irse a la larga y al final hay escenarios de todo tipo. Yo he escuchado decir que tal vez está la posibilidad que no se puedan hacer ni elecciones primarias. Es correcto, a eso entonces todos esos escenarios, si no se pueden hacer elecciones primarias por razones excepcionales, tal vez ahí nos ponen en verdad en la canasta, nosotros también, y dicen, bueno, tampoco se pudo realizar los plazos de exhibición, por lo tanto se aprueba el partido de Salvador Narrala, que cumple los requisitos. Esas son cosas que los señores concejales tendrán que ver, ¿verdad? Y hacerlo con justicia, apegado a la realidad y sobre todo con justicia, ¿verdad? Justicia electoral, porque tampoco se puede arriesgar la salud de las personas dada esta pandemia. Sería irresponsable. Entonces, estamos pendientes, ojos abiertos, vamos a comunicarnos con el CNE para preguntarles qué piensan, cuáles son los escenarios. Al final de cuentas son ellos los que deciden, ¿verdad? No somos nosotros. Sí. Pero vamos le tomo su punto. Es tiempo ya de que nos sentemos, no nos podemos sentar, pero por lo menos hablar por teléfono con los señores concejales y preguntarles qué piensan, porque como les digo, hasta el momento no hemos tenido comunicación. Por la pandemia hemos dejado que todo siga su curso, no por la salud de todos, no hemos estado molestando a nadie ni preguntando, pero yo creo que es tiempo, después de un mes, ¿verdad? Y pico, retomar este asunto tan importante, porque ha sido un trabajo grandísimo de todos nosotros,
la inscripción, como usted lo sabe, con el partido del periodista Edras, hacer un partido cuesta mucho, mucho, y no hablo solo de dinero, hablo de recursos humanos. Entonces hay mucho trabajo hecho, cumplido, requisitos completos. Por lo tanto, nosotros esperamos y confiamos que no se va a perder esto por la pandemia, ¿verdad? Y que se podrá hacer lo correcto como ciudadanos y por el partido y por el país. Bueno, ve el elemento que usted hacía mención de que es muy probable que no hayan elecciones primarias, Tony, y esto va un poco más allá. Y sin el ánimo de hacer eco a algunas especulaciones de personas perversas, pero usted sabe que en Honduras tenemos que prepararnos para todo. Ya se maneja incluso que podría venirse una crisis política porque pueda que no haya ni siquiera elecciones generales, Tony. Aquí parece que se está fraguando un plan para que ni siquiera hayan elecciones generales. Sí, uno escucha escenarios de todo tipo. Escucha a países vecinos, no tan vecinos como Venezuela, decir que sería irresponsable hacer elecciones en Venezuela este año, que le toca hacer elecciones parlamentarias, y Maduro dijo que sería irresponsable hacerlas en nombre de la pandemia. En estos tipos de crisis, los gobiernos dictatoriales se sienten tentados, ¿verdad?, a decir, bueno, no hagamos nada, no hagamos elecciones primarias, no hagamos generales. Se habla de constituyentes, se habla de tantas cosas, ¿verdad?, que tenemos que estar nosotros vigilantes. Esto está empezando, no sabemos cuándo va a terminar, pero no podemos desde ya decir que ya todo se fue, ¿verdad?, a saber a dónde, y que se perdió la institucionalidad y los tiempos legales y las elecciones. Entonces, nosotros pedimos apego a la ley, responsabilidad, obviamente, la salud ante todo, y no dar por sentado que esto ya se perdió y que ya no va a haber nada y que se quedó, y constituyente y no sé qué más. Entonces hay que estar vigilantes como ciudadanos y pedir a Dios que esto pase rápido, y sobre todo que las cosas se van a hacer democráticamente. Le pongo el ejemplo de Estados Unidos. En el mes de noviembre hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por mucho que Trump quisiera no hacerlas, se tendrán que hacer. Ahí existe el voto por correo. Se está pidiendo, muchos ciudadanos están pidiendo desde ya votar por correo para no arriesgarse el día de las elecciones. Y si la gran democracia del norte en el año 2020, que será el pico de la pandemia, va a ser elecciones, no podemos decir nosotros que ya en el 2021, dentro de año y medio, que tampoco vamos a elecciones, ¿me entiendes? Estamos demasiado lejos como para llegar para decir que desde ahora que ya no. Entonces, no caigamos en la tentación. Lo que pasa es que no se puede confiar. Mire, los que están en el poder no improvisan, Tony. Esta gente ya tiene armado lo que van a hacer de aquí a 20 años, no sé si usted escuchó. Entonces el problema es los que estamos en oposición, entonces nos vamos a organizar o vamos a esperar que pase la pandemia para empezar a actuar. Si yo le digo que están diciendo que no van a haber elecciones, es porque hay indicios claros de que probablemente no van a haber elecciones. Sí, yo he escuchado eso y me preocupa muchísimo. Yo he escuchado... No es especulación, o sea, usted sabe cómo actúa esta gente. Sí, y en medio de todo eso pueden decir, démosle el partido a Salvador Narrala para que no, ¿verdad?, para que vea que también se benefician algo en eso, ¿verdad? Todo puede ser, ¿verdad? También, todo puede ser. Claro. ¿Verdad? Como que dice, para que vean que también se hicieron cosas buenas a cambio en esta situación. Sí. Mire, nos preocuparía muchísimo, condenaríamos cualquier intento de parar el proceso electoral. No cabe bajo ningún punto que ningún gobierno se recete quedarse en el poder solo por la pandemia, ¿verdad? Ya Venezuela ya lo dijo, y las dictaduras pues tienen una excusa de oro para decirlo y hacerlo, pero en una democracia eso no cabe. Habrá elecciones ahorita en Estados Unidos en noviembre. Creo que República Dominicana pensaban que hay que seguir el mundo, ¿verdad? Pero yo creo que las democracias van a hacer elecciones de alguna manera, pues así como pueden permitir que el hondureño vaya a trabajar a las maquilas, donde hay 15 personas en un edificio, donde diga que no pueden ir a hacer fila, como cuando uno va al supermercado y se pone a votar en fila, ¿verdad? Cada una distancia de 1 metro. Entonces, poder hacer elecciones se puede. Sería una excusa vil decir que ya no se pueden hacer elecciones cuando sí se puede mandar a los trabajadores a las maquilas, ¿verdad? Y al mercado. Entonces hay que ser consecuente y serio. No hay que
aunque ellos quieran no hacerlas y uno escuche que no las van a hacer, pues la democracia es de todos nosotros y está en nosotros dejar que eso suceda o pararlo, ¿verdad? Entonces, si ellos van a poner en ese plan, lo vamos a saber en algún momento, y yo les aseguro que los hondureños no vamos a permitir que un gobierno se quiera quedar poniendo como excusa la pandemia. Gracias, Tony, por este tiempo, muy amable. A usted, Alan, cuídese mucho, un gusto. Muchas gracias, Tony, muchas gracias. Y bueno, vean ustedes lo que me dice Tony García. Que si en una revuelta, en una tirazón que pueda generarse producto de una crisis política, allá que le den el partido a Nasrallah, dice. Que le den el partido a Nasrallah para que digan que esto está parejo y que nadie se está aprovechando de nada. No, yo creo que hay que respetar la institucionalidad. Hay que esperar que cumpla con los requisitos y que le den el partido en base a ley. Pero, dice Tony, si se arma un berenjenal acá en los próximos días, en los próximos meses y no hay elecciones, pues que le den el partido a Nasrallah, dice. Me llama la atención también algo que dice Tony García, y es que el organismo electoral, el Consejo Nacional Electoral, no se ha comunicado con ellos para darles a conocer qué es lo que van a hacer, cuál va a ser el cronograma, cómo se va a compensar el tema de los términos, porque ya se le terminó el tiempo en ley al Partido Salvador de Honduras para el desarrollo de su proceso. Evidentemente estamos en una crisis por coronavirus, pero llama la atención que el Consejo Nacional Electoral no haya emitido un comunicado y mucho menos le haya comunicado de manera oficial al Partido en Formación Salvador de Honduras qué van a hacer. O sea que están en el aire y nos lo dice transparentemente Tony García. Bueno, señoras y señores, tengo importantes mensajes para ustedes. Vamos a la pausa, quédense con nosotros, tenemos más en Voces de un Diálogo. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. La entrega del espectro radioeléctrico Patrimonio Nacional de Honduras, puesto en bandeja de plata para las compañías celulares Tigo y Claro, es algo que a los entes investigadores del Estado les importa un comino. Al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, esta millonaria concesión a Tigo y Claro le vale chancleta. Este informe ahorita solo contempla sobre datos de instituciones descentralizadas, centralizadas y alcaldía municipal. Estas concesiones para Tigo y Claro representan miles y miles de millones de dólares y a Transparencia Internacional también le pela. Honestamente, en medio de todo esto, yo no he tenido tiempo de ver estos detalles. Las millonarias concesiones a Tigo y Claro también les importan un bledo al Tribunal Superior de Cuentas. En época de emergencia, la ley, si gusta páseme la ley por favor, Ronnie, la ley establece que se suspenden los procedimientos de licitación. El movidón en la entrega de concesiones a las telefónicas Tigo y Claro no les importan a las autoridades que investigan corrupción en Honduras. Ellos están ocupados en la compra de mascarillas, alcohol, guantes, televisores y percoladoras. Estoy trabajando en lo del COVID, que es lo más principal ahorita en este momento, atender al ciudadano. No tengo el tiempo para hacerlo. En este momento yo estoy más concentrado en la parte de la que es la emergencia, la compra del COVID-19. Que el pueblo juzgue. Xholusat Sur lo denunció en el momento propicio. La crisis del coronavirus está afectando a todas las empresas a nivel mundial. Honduras no es la excepción. Las grandes corporaciones sobrevivirán por sus recursos, pero ¿y las pequeñas y medianas empresas? ¿Podrán seguir con su actividad? ¿Qué medidas se pueden poner en marcha para evitar pérdidas irreparables? ¿Con qué recursos se puede contar para hacer frente a una crisis como esta? En Cooperativa Chorotega, nos mantenemos en la búsqueda de alternativas y estrategias que ayuden a mitigar el impacto social y económico, cumpliendo con el principio de solidaridad.
porque en esta difícil situación aflora el espíritu cooperativista, donde priva el bien común de mi comunidad. Cuando un grupo de personas se unen, pueden hacerle frente a sus necesidades y aspiraciones. Es por eso que en Cooperativa Chorotega tienes una mano para seguir adelante. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las planillas de abril y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto después de la tormenta volveremos a abrazarnos. En Banco Atlántida contamos con el más completo portafolio de productos para su empresa, Atlántida Pago Plus. Un servicio automatizado para el manejo de planillas con planes integrales de ahorro y préstamo para sus colaboradores. Tarjeta de débito Atlántida Pago Plus. Adelanto de salario, convenientes planes de seguro y fondo de pensiones. Ahora incorporamos la mejor solución para que sus colaboradores consoliden sus obligaciones financieras. Atlántida Pago Plus, alivio de deuda. 0% de comisión por desembolso. Tasa de interés preferencial, otorgando hasta 1 millón de lempiras sin aval y hasta 72 meses plazo. En Banco Atlántida estamos listos para atender a todas las empresas que deseen beneficiar a sus colaboradores con el más completo paquete de productos financieros. Atlántida Pago Plus. Afilie su empresa hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Para cortar la cadena epidemiológica del COVID-19, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Para realizar las compras en el supermercado u otros trámites indispensables, que solo una persona sea la designada para hacerlo. Desinfecte la carreta del supermercado antes de usarla. Haga lo mismo con las tarjetas de pago, antes y después de usarlas. Lleve la menor cantidad de accesorios, aritos, anillos, pulseras. Use su pelo recogido. Desinfecte el timón de su carro. Rocíe desinfectante en aerosol a los asientos del carro. Para reingresar a la casa, siga estos consejos. Prepare un espacio con cloro diluido en agua, desinfectante en aerosol, papel toalla y una bolsa plástica. En esta, guarde las llaves, relojes, billetera y todos los objetos pequeños. Rocíe su celular con la mezcla de cloro y agua y séquelo con el papel toalla. Deje sus zapatos en una toalla o trapo húmedo con cloro y use otro calzado. Rocíe el calzado con desinfectante en aerosol y haga lo mismo con las bolsas del súper. Después de hacer esto, entre a su casa y vaya al baño más cercano a lavarse las manos. La ropa que usó afuera la puede lavar inmediatamente y después a bañarse. Cuando termine, puede entrar en contacto con sus mascotas, personas y otras superficies de la casa. Las frutas y verduras, déjelas en agua con un poquito de cloro y después las guarda en su refrigerador. Desinfecte los llavines de las puertas, de la refri, llaves, controles y todos los objetos que estén en contacto con sus manos constantemente. No comparta bebidas ni comidas con nadie. Estas medidas nos van a ayudar a cortar esta cadena epidemiológica. Pero recuerde, lo mejor que usted puede hacer es quedarse en casa. Continuamos con Voces de un Diálogo. Continuamos en Voces de un Diálogo, señoras y señores. Muchas gracias por estar pendientes del programa. Vamos a establecer una comunicación en este momento con don Olvan Valladares, analista nacional, para que nos dé sus consideraciones en torno al panorama que estamos viviendo en el país. Es dramático todo lo que se está viviendo en Honduras. El tema no es
la enfermedad, los muertos, que entierran a personas y que los meten en fosas comunes. Ese tema no le importa a los delincuentes que están pendientes de todas sus movidas. Y es dramático esto. Me indica la producción, estamos listos, ya tenemos la comunicación, ya estamos en línea. Perfecto, con Don Olvan Valladares. Muchas gracias por atendernos en Voces de un Diálogo. Don Olvan, ¿cuáles son sus consideraciones sobre este panorama que estamos viviendo hasta hoy, los hondureños, en un panorama en medio de la pandemia del coronavirus? Mucho gusto. Es lamentable, Alan, que en este momento estemos perdiendo tiempo valioso precisamente cuidando más que no se cometan actos de corrupción que en este momento constituyen en realidad actos contra la humanidad. Cualquier recurso que se pueda distraer en este momento, cualquier producto que se pueda desviar, cualquier cosa que pueda ser hurtada o robada, si se quiere, en realidad constituye una afrenta, es una tentativa, si se quiere, de homicidio en su grave tentativa contra la población, porque toda cantidad que se pueda ahorrar y utilizar de manera correcta sirve para comprar insumos, sirve para suplir los hospitales de los medicamentos que necesita y sobre todo de los instrumentos que necesita. La gente cree, y los corruptos han fijado como doctrina, que es que las comisiones que recibe cualquier intermediario, no son comisiones que afectan al pueblo, porque el gobierno no es que las paga, creen que no es que están robando, pero la verdad es que toda comisión al final la paga el que compra, porque lo que se hace es que se infla el precio de los productos adquiridos y esa inflación del precio no va a la empresa que vende, sino que va al intermediario, que por lo general ese intermediario tiene el contacto con el funcionario que va a decidir sobre la compra. Entonces es un acto deplorable, es un acto despreciable, inmoral, asqueroso, cuando se utilizan estos momentos difíciles para ellos. Y esto no es nuevo, Alan. La verdad es que recordamos los que estábamos ya respirando en el año 69, en la guerra. Hasta en ese momento hubo gente que aprovechó. Cuando el famoso caso de los Irán Contra, en que se instalaron aquí los contras nicaragüenses y que fluyeron millones de dólares, habían unos alagartados y unos aprovechados, incluyendo algunos que lucían con deshonor el uniforme militar, que se aprovecharon de eso para agenciarse miles de dólares a sus bolsillos personales. Y en el huracán Mitch de igual manera. Y estos acontecimientos son tan grandes que yo diría que es imposible que los más altos mandatarios puedan tener control serio. No hay control sobre eso. Y entonces se aprovechan. Y lo que yo estaba expresando últimamente, miren, los corruptos ya les perdieron el miedo a las instituciones controladoras. Ya le perdieron el miedo al Tribunal Superior de Cuentas y se lo perdieron porque el Congreso, en una acción burda, vulgar, si se quiere, insultante al pueblo, estableció los instrumentos de protección del blindaje precisamente para que esos corruptos enquistados en las entrañas de la administración pública pudieran seguir haciendo de las suyas y que no les pasara nada, porque complicaron tanto el procedimiento de investigación, le quitaron las facultades a la Fiscalía, dejaron que el Ministerio que el Tribunal de Cuentas, que está saturado ya, no pueden. Es decir, si la gente estuviera consciente de lo que está ocurriendo en esas instituciones, de igual manera en la Fiscalía, hay tantos casos
y tan pocos recursos asignados para personal calificado, para transporte, para combustible, en esos sitios, que no se puede pensar que un fiscal o un perito investigador en el Tribunal Superior de Cuentas pueda hacerse cargo de 1000 casos. Imposible. Entonces lo que usan son los casos emblemáticos. O si no, los casitos esos, usted se fija, en los periódicos aparecen ocasionalmente un listado de los requerimientos del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Y cuáles son? Es la gatada, sin ánimo de ofender a nadie, pero usando los términos hondureños, son los gastos, son las cosas chiquitas, son las que el producto de las auditorías en las alcaldías municipales de municipios pequeños. Esa es la gente que aparece con requerimientos fiscales. Yo nunca he visto un nombre grandote ahí de los que el pueblo señala con el dedo y lo acusa. Entonces, esta es una situación bien complicada. Se va a seguir dando porque la verdad es que en este momento la sociedad entera, incluso la sociedad civil que está pendiente de estas cosas, está más ocupada, preocupada por lo que pasa con la vida y la muerte en las calles de Honduras. Muy bien, en esa línea de pensamiento que me plantea en este momento, bueno, en medio de un decreto que aprobaron en el Congreso, el único que hicieron presencialmente, al estudiarlo nos encontramos como periodistas, como analistas, como estudiosos de estos nos ponen a estudiar porque en medio de los decretos meten los goles. Nos encontramos un par de artículos que faculta a Conatel para ampliarle la concesión a Tigo y a Claro sin que paguen $1 por esa acción. Y peor aún, no solo le regalan la concesión, sino que le regalan el poder explotar el espectro radioeléctrico a su antojo y no ponen una fecha de finalización de esta explotación. ¿Qué opinión le merece? Alan, esa es otra de las cosas que debe perturbar al pueblo hondureño en general, y deberíamos estar muy atentos y yo creo que debemos agradecerle a los periodistas acuciosos que precisamente están preocupando de que el río revuelto, una lancha de tiburones, diría yo, porque no solo se están hablando de estos casos con el aval del Congreso de la República, que ha sido uno de los congresos más criticados, más señalados, más propenso a cometer errores garrafales en perjuicio del pueblo. Yo pasé 16 años en el Congreso, se cometieron algunos atropellos, y los cuales fueron en su gran momento denunciados por una oposición que tenía valentía y sobre todo tenía pundonor, le corría sangre por las venas. Pero ahora usted se ve que hay una oposición del Congreso. Las 4 o 5 voces que siempre se escuchan son acalladas, no les dan la palabra en un acto terrible. Pero yo quiero ir a llamar la atención que en este momento esos actos hay actos de corrupción porque son inmorales, porque ofenden a la ciudadanía. Mire usted lo que acaba de circular, la noticia que tiene que ser cierta porque aparece el cifra y todo, con la piñata del Banco Central de Honduras, con salarios de $250,000 mensuales ganan. Este país no aguanta. La empresa privada, los más grandes bancos, los más grandes empresas, sus gerentes generales, que por lo general tienen, no solo son gerentes, sino que también son accionistas, pero sus salarios no andan en esos niveles. Para que alguien gane en el sector privado 200 y pico mil lempiras, tiene que ser un monstruo de empresa que produzca y venda enormemente. Pero esto ha venido siendo así, y así en las instituciones del Estado, que viven de los impuestos del pueblo hondureño, y lo podemos abandonar diciendo que los impuestos del pueblo, en un pueblo como este, representan sangre, sudor y lágrimas,
para los aportantes, para los contribuyentes, pero se reparten los billetes sin ninguna moral, sin lástima, como decía un amigo mío, en las instituciones, porque los aumentos de sueldo se los recetan los mismos beneficiarios. En instituciones como el Banco Central, que en otro tiempo guardaba el respeto de la hondureñidad, porque era una institución estable, calificada, un personal de lo mejor que había en asuntos de banco. Era un banco central con un prestigio internacional enorme, y sin embargo, de repente, en un momento dado, se politizó el Banco Central. Se despidió la gente calificada, y yo no recuerdo en ningún momento que hayan habido aumentos estratosféricos como los de ahora. Si el salario mínimo de un obrero se fija alrededor de la tasa de inflación, y la tasa de inflación suele andar por ahí del 3,5, 4, 5% máximo, y es por ahí andan las negociaciones del salario mínimo. ¿Cómo es posible entonces que, y lo pongo en cifras más entendibles, y esto representa 500, 600, 700 lempiras anuales, mensuales más, para un obrero en salario mínimo, que también tiene sus bemoles porque no está diseñado de manera correcta? Pero entonces, ¿cómo es posible que aparece un funcionario con incrementos de 40,000, 50,000 lempiras? Hagan eso es inmoral en un país como este, y sobre todo en las circunstancias en que estamos viviendo, en que millones de personas que son productores individuales, personales, que son los pequeños artesanos, los trabajadores de la industria de la alimentación, no reciben un salario, están suspendidos, y en este momento se nos está divulgando que hay instituciones que se están repartiendo los intereses. Por eso, esta es una de las razones por las cuales las instituciones han estado en quiebra. Esto ocurre en Conductel, ha ocurrido en el ENE, ha ocurrido en todos lados, ampañándose en una práctica bochornosa también, en que hace unos par de decenas de años, los políticos corruptos que fueron nombrados para ocupar los altos puestos de esas instituciones se coaligaron con los sindicatos y les otorgó todo lo que se pedían. Y que me disculpen los obreros sindicalizados, pero eso es lo que ocurrió con las cúpulas sindicales, que por eso cayeron en un gran desprestigio y contribuyeron a que los sindicatos, que son un brazo, que constituyen un brazo de la fuerza laboral, se fueran diluyendo y perdieran su importancia. Sin embargo, usted ve que hay ciertos liderazgos que continúen ahí después de 30, 40 años de estar. ¿Y qué pasó? Las gerencias y los funcionarios que se encargaban de discutir los contratos colectivos otorgaban todo, leche, alimentos, ropa, zapatos, instituciones que necesitaban fortalecerse. Conductel, por ejemplo, fue un ejemplo de eso, el seguro social. Un seguro social que debería haber manejado sus recursos de manera transparente, honesta y sobre todo moral, porque quien se reparte con cuchara grande no está actuando moralmente, aunque la ley le pueda facultar para eso, pero hay ciertas normas que se deben preservar también, Alan, porque no es posible. Hoy nos estamos desnudando de lo que somos verdaderamente. ¿Y dónde están las personas que quieren y que piensan antes de actuar o antes de hablar, que piensan con racionalidad y que piensan con una gran responsabilidad? Bueno, yo le quiero agradecer mucho por este tiempo. Evidentemente no son tiempos normales, pero no puede callarse nadie, no debería callarse nadie, porque acá estamos en un momento en donde lo más importante debería ser la salud, la vida
y que el pueblo del cual nunca se han ocupado, pues por fin se deberían de ocupar, pero vemos que no, sigue lo mismo, no pasa nada. Y sabe qué es lo peor, hermano, lo más doloroso es que ya viene otra contienda electoral, ya vamos a tener las mismas figuras que han sido señaladas en estos últimos 6 años. Pero dicen que no van a haber elecciones. Por el pueblo hondureño, y van a volver a aparecer en las planillas, y la gente ciega, la gente esa que cree que nació con un marchamo, el día que nació con un marchamo del partido político de sus ancestros, van a volver a votar por ellos, y entonces no hay manera de pensar que este pueblo va a alcanzar niveles superiores de bienestar. Pero dicen que más bien van a suspender las primarias para que se maten a lo interno los que van a estas elecciones, y que está en suspenso la posibilidad de una elección general, argumentando que este coronavirus se va a extender no se sabe por cuánto tiempo. No, es terrible, y usted sabe perfectamente bien que nuestros procesos electorales en realidad han sido una tragicomedia, y particularmente las elecciones internas. En las elecciones internas, por una también movida asquerosa que se dio en un momento dado, yo recuerdo que fue una lucha terrible que se libró a medianoche en el Congreso, porque cuando se eliminó la representación proporcional en las elecciones internas, ocurrió que una corriente, la que tenía más acceso al poder y manejaba los sellos del partido, arrasaba con todas las representaciones de los puestos. Desde ahí se empezó a perder el principio de la democracia, de la representatividad genuina de la democracia. Sí. Y se luchó. Es más, es vergonzoso que todavía a estas alturas, después de 30 y pico de años, 40 años de estar en esta lucha, todavía hay aprendices de políticos que no entienden lo que es la representación proporcional y no lo que son los cocientes y los residuos, y entonces siguen protestando porque hay personas que se dice sacan más votos y hay otros que sacan menos votos y resultan elegidos al Congreso, pero no entienden que cuando uno participa en política en Honduras, participa por medio de un partido, y que son los partidos los que entran en las contiendas al final del cuento. Pero a estas alturas se pretende nuevamente volver a eliminar esa representación proporcional, que es la que ha liberado un poquitito las férreas estructuras de Congreso con argollas impenetrables y irrompibles de aquellos tiempos en que los dueños de la política, y acuérdense usted, repito, que las internas son los dedos los que mandan de las cúpulas partidarias, y triunfan y ponen y en gente, y no hay en realidad elecciones limpias y puras. Le agradezco mucho por ese tiempo, don Olvan. Don Alan, muchas gracias por acordarse de mí en este arresto domiciliario en que estamos sometidos todos los hondureños. Pero hay que seguir en casita mientras esto no tenga luces de que esto va a empeorar en vez de mejorar. Solo manteniendo en un pueblo que no está acostumbrado a tener disciplina, solo manteniendo medidas estrictas es que vamos a, aunque estemos sacrificando otras cosas que deberíamos ir ya pensando cómo las vamos a resolver. Gracias, muchas gracias, don Olvan Valladares, por este tiempo importante para escuchar sus opiniones, sus comentarios, muy lúcidos sus criterios. Don Olvan Valladares, en torno a lo que está ocurriendo en el país. Tome nota usted, por favor, como ciudadano. Acá estamos mostrándoles todo el panorama que se está viviendo en el país. Llama la atención varios aspectos. Este tema de la corrupción, como lo plantea don Olvan Valladares, es correcto. Acá los corruptos quitan, ponen, mueven, mandan, controlan, y aquí nadie hace nada. La institucionalidad, como señala don Olvan, tiene la responsabilidad de combatir la corrupción, pero ya vimos a todos los entes contralores. Están preocupados por las percoladoras, por las bolsas de ACE, por el papel higiénico, por esas cosas, pero no se preocupan porque nos están vendiendo el espectro
regalando el espectro radioeléctrico en el país, que están renovando concesiones en tiempos de emergencia. Eso es ilegal, pero los entes contralores se hacen los sordos, impunemente se quedan callados, y nosotros lo denunciamos enérgicamente aquí en el programa. Y seguiremos informando. Vamos a cerrar aquí Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, Oscarito Luna está en el máster. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. Este fue su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto.